Muy buenas noches y bienvenidos a Ramas del Misterio. Hoy es un día especial porque no solo empezamos tercera temporada, sino que también iniciamos muchos nuevos caminos. Y hoy muchas secciones entran nuevas en nuestro programa. Historia oculta cambia por Desvelando el Misterio. Expediente Insólito entra de nuevas, presentado por Abraham, y de la mano también de otro invitado que hoy nos acompaña, y es Rafa Segovia, que no solo se encargará de transmitiros a vosotros desde YouTube los vídeos, sino que también se encargará de aportar. El monstruo del lago Ness reaparece en Google Maps. Se cuestionó muchísimo, sobre todo porque se llegó a comparar con el Ness Express, que es el barco que cruza y hace rutas. Conocí a una familia que me contó que tenían dos gemelos que no se parecían en nada entre ellos. Físicamente idénticos, pero de personalidad uno era tímido, el otro era extrovertido. Uno se interesaba por temas de actualidad, el otro no tenía ningún interés por aprender nada, era mal estudiante. O sea, caras opuestas. Caras opuestas. Desde un día que vieron algo en el agua, dice que les cambió la personalidad y se intercambiaron. Y era como si, no sé, como si algo aquel día les cambiara la mente. Su actitud ante la vida cambió. Y los dos describían una sensación, se tiraron como varios minutos paralizados y le hizo replantearse cosas, y desde entonces dejaron de ser... De ser como eran. De ser como eran, sí. Cuando yo llegué allí, yo iba ya predispuesto a sentir cosas. Me pasé como 15 minutos nada más mirando el agua. Como que te hipnotizaba el agua, es verdad. No sé si hasta qué punto era autoinducido. Yo quiero que me hipnotice el agua, o que de verdad el agua me estaba hipnotizando. ¿Sabes lo que te digo? Sí, y cuando ves el fuego casi hace esas propiedades. Quizás los elementos puedan inducir de esa manera en las personas, ¿no? El holandés errante. Todo el mundo habrá escuchado alguna vez hablar de este gran navío, un navío fantasma que tanto ha sido recreado en el cine. Por ejemplo, la más clara que se te venga a la mente, Piratas del Caribe, ¿no? Con Davy Jones y el gran barco que aparece y desaparece, ¿no? De los océanos, ¿no? El gran temido, el gran fantasma temido. La leyenda es real. Con Willem van der Decken, este holandés, era el capitán del barco en torno a 1680. ¿Vale? El holandés errante, tal y como navío, existió. Cuenta la leyenda de que se encontró, el capitán se encontró sumergido en una gran tormenta, y él, para desafiar a la tormenta e intentar vencer a la tormenta, toda su tripulación murió y no quedó nadie vivo, y él incluso se condenó a pasar el resto de su vida, por la arrogancia que había tenido, ¿no? Por querer superar al mar, a vagar. La otra versión casi es más terrorífica, y es que el capitán hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares, sin importar los retos naturales, es decir, sin mareas, sin nada. Dios se enteró de esto y condenó al holandés errante a navegar eternamente. Nos trasladamos rápidamente a 1835, cuando un capitán y una tripulación entera de un barco inglés vieron cómo ese navío cruzaba el horizonte, pudiendo inclusive describir el navío perfectamente. Lo curioso de esta historia es que ese barco que veían se iba acercando. Creían que el choque iba a ser inminente, llegaron a estar tan cerca el uno del otro, hasta que justo en ese momento el navío delante de sus ojos desapareció. The Cuban Subsea Pyramids Complex, este gran hallazgo submarino, hubo un desastre, creen que data de la edad de hielo, en la que parte de la placa del hielo del Ártico se derritió, y que catastróficamente causó que el nivel del mar aumentara rápidamente y se sumergiera. Podría encajar muy bien con la historia de la Atlántida, ya que era una isla la que se sumergió de la noche a la mañana. Decían los textos clásicos que se encontraba tras las columnas de Hércules. Se describía cómo es posible que alguien de Grecia pudiera describir la Atlántida estando tan lejos como se supone que la estaríamos ubicando en el Triángulo de las Bermudas. Era una sociedad totalmente avanzada a la de esa época. La transmisión oral de las historias hicieron que desde Egipto llegaran a Grecia. ¿Cómo es posible que encontremos pirámides submarinas
Y además tan curioso, ¿por qué? ¿Cómo pudo llegar la cultura egipcia hasta allí? Datos históricos no hay, en teoría es impensable que los egipcios pudiesen llegar ahí. Es curioso que fue en el año sobre los años 70, cuando en la crisis de los misiles, los estadounidenses, Sí. a través de los radares, fueron quienes encontraron esta ciudad sumergida. Y cómo estuvo oculta hasta bastantes años posteriores, después de este tipo de crisis y después de la Guerra Fría. Similar a esta pirámide, aunque de mucha más antigüedad, estamos hablando de que tiene, o se cree que tiene 20.000 años, es la pirámide encontrada en el archipiélago de Azores. En mitad del Atlántico se ha encontrado una pirámide que mide nada más y nada menos que 60 metros, lo que podría equivaler a un edificio de 20 o 25 plantas. No se han llevado a cabo investigaciones oficiales o con suficiente contundencia para decir, sí, efectivamente hay una pirámide, pertenece a esta época y es una construcción humana, que eso también es algo que hay que tener en cuenta. Mirad aquí la imagen. Efectivamente, Mirad aquí fíjese. la imagen. Es decir, eso es imposible que el mar haya formado esas líneas tan Y además, perfectas. las construcciones que tenemos frente a las pirámides. Yo viendo esta fotografía, tú me la enseñas, tú me dices, ¿esto lo ha hecho el hombre o esto lo ha hecho el mar? Digo, vamos a ver, esta forma es perfecta, imposible. Además es que se ve claramente, son como plazas donde se Efectivamente. reunía la gente y después edificios más grandes, más altos, que supuestamente siempre la altura, el humano, no sé por qué, Efectivamente. siempre le ha relacionado con la autoridad, el control de la masa. En la guerra, siempre el que gana la guerra es el que se pilla la cima más alta, ¿sabes lo que te digo? El problema que yo veo aquí es que la gente siempre relaciona el pasado con la involución. Y yo siempre digo que ¿por qué teníamos que ser más Exacto. atrasados tecnológicamente en el pasado? Es decir, han intentado pasar láminas de milímetros de grosor entre las rocas que forman las pirámides. Los Y ha sido ladrillos. imposible. Es imposible, es decir, que eso dicen que ha tenido que hacerse con tecnología láser. ¿Dónde está el láser? Es Hace cierto. 3.000, 4.000 años. Roca con roca a sangre, ¿con qué herramienta podrían haber dado ese canto tan sumamente plano para que encajara casi como si fuera un puzzle? Es impresionante. Muchos han hablado de las bases submarinas porque muchas personas dicen, claro, ¿dónde ha habido más avistamientos de ovni? Todo el mundo diría en el cielo, ¿no? Esos objetos volantes, pero casi por demostrado ha quedado de que los mejores avistamientos, o por lo menos los más claros, han sido en el agua o relacionado en zonas de costa. El tema de los ovnis en el agua es lo que tiene más sentido. El planeta se conforma de un 70% agua. Si los extraterrestres están aquí y tienen una ¿Qué? tecnología, bueno, y si están aquí, obviamente tienen una tecnología mucho más avanzada que nosotros porque le han permitido llegar a este planeta, ¿no? Y si están aquí, son lo suficientemente inteligentes como para saber que El si- sitio menos el explorado. sitio menos explorado es el mar. Es decir, si tuvieran un sitio para esconderse, qué mejor que el mar. O sea, lo que te digo, sería la zona perfecta porque allí no hay civilización. Si pueden viajar por el espacio, pueden tener bases subterráneas. Quizás podamos aprender más sobre las sirenas, Abraham. Las sirenas son seres mitológicos que se han hablado en todas las culturas, desde la cultura griega, incluso la cultura popular española. Incluso la cultura extremeña tiene historias y leyendas sobre sirenas que estaban en los ríos y que de alguna manera u otra asustaban a los bañantes de esos ríos y los ahogaban. Hoy día se está haciendo muchísimo más popular por la cobertura mediática que se le Exacto. está dando en programas de televisión. Muchos programas de ese tipo son montajes, como se dio el caso en Estados Unidos, en Planeta Animal, hicieron un documental sobre sirenas que fue un falso documental. Hay una ciudad que premia, inclusive con bastante dinero, al que consiga una prueba fotográfica, física, de una sirena, porque se dan muchísimos y muchísimos casos en esa ciudad. Es más, Curioso. el turismo desde hace muchísimos años, por culpa de este fenómeno, se aumentó. Se han dado muchísimos casos de por así decirlo, fósiles de criaturas con morfología de sirena. Durante el siglo XVIII se estuvo expuesto en el Museo Británico, pero esto no quita el trabajo de muchos científicos que están llevando a cabo y de los muchísimos reportes verídicos, que hoy día no se pueden demostrar que fueron falsos. Si se tuviera que trazar un retrato robot de una sirena, ¿cómo sería más o menos? Un ser que vive dentro del mar se asemejaría más la cara a un pez, no serían como nosotros realmente. También cuentan muchas historias como en la antigüedad los monos bajaron de los árboles y
tuvieron que adentrarse poco a poco en el mar y cómo se fueron formando las sirenas. Eso se lo saltó Darwin, ¿no? Se lo saltó. Yo quería terminar con el caso de Phil Schneider. Phil Schneider era un ingeniero militar que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Dio una conferencia en el 96, creo que fue, donde revelaba los recursos y el dinero que se invertía en la creación de bases subterráneas donde guardaban extraterrestres. No es un caso aislado, es decir, no era que él lo llamaron para un trabajo, para hacer una base. Se pasó décadas trabajando en secreto para el gobierno de los Estados Unidos, investigando formas de cómo derretir metales de forma que se pudieran hacer agujeros a un ritmo que la tecnología actual es completamente imposible que se pueda edificar hasta ese nivel, ¿no? Se habla de que el objetivo era el intercambio de tecnología, porque los extraterrestres tienen una tecnología muy, muy avanzada. Se habla del tema de la propulsión en los aviones stealth, los aviones estos que despegan sin coger carrerillas y hacen así. Efectivamente. Pues esa tecnología surgió de la noche a la mañana. Eso deja mucho que desear sobre de dónde viene, ¿no? Y el objetivo de lo extraterrestre, porque claro, supuestamente es como un quid pro quo, yo te doy, tú me das. Nosotros conseguir su tecnología. Y la de los extraterrestres era experimentar con nuestro cuerpo, haciendo hibridación, probando, metiéndole genes a los humanos extraterrestres para ver qué salía. Dices tú, bueno, este hombre, bueno, pues un cualquiera hablando, ¿no? Pero es que este hombre, por lo visto, tú sabes, los militares, sobre todo en la CIA americana, hay niveles, ¿no? de alto secreto, ¿no? Exacto. De protocolo y tal. Y este hombre tenía uno de los niveles más altos de seguridad. Es decir, por lo visto, él comenta en la conferencia que dio en el 96 que le hacían firmar un contrato a todos los empleados, porque él era un ingeniero, pero había muchísimos otros ingenieros que se encargaban de la creación de estas bases. Y le hacían firmar a todos un contrato de confidencialidad en el que ellos dejaban claro de que si salía algún tipo de información de las observaciones que ellos podían ver en las bases y del proceso de creación de estas bases o la ubicación de las bases, automáticamente la seguridad de sus familias y su propia seguridad estaba en juego. ¿Es cierto que el mar nos va a enseñar todavía mucho más? Al final la ficción daña las investigaciones científicas que se hacen respecto al tema. Eso hace que se inhiban, ¿no?, de mostrarlo al público, y también, como ya hemos dicho aquí otras veces, del secretismo de los gobiernos, pero sí que es cierto que ¿por qué no iba a estar? ¿Por qué no iban a ser esas creaciones? ¿Por qué no iban a haberlo hecho los humanos? Se calcula que la máxima distancia hasta la corteza sean de 11.200 metros y vamos rozando poco a poco cada vez más, y espero que en un futuro vayamos desvelando y nos vayan contando, si puede ser, los misterios y nos vayan resolviendo las dudas que tenemos. ¿Acaso nosotros no somos ahora mismo, el ser humano como se conoce en la actualidad, un producto de toda esta experimentación y modificación genética que nos ha llevado a este punto? Yo soy extraterrestre. Javi, yo no soy de este planeta. No eres de este planeta. Yo no soy de este planeta. Porque sí, yo hablo para empezar, de las tablillas de Zacarías Sitchin, por ejemplo, las traducciones de Sitchin, ¿no? de las tablillas sumerias y tal, donde se describe el tema de la aparición de naves que bajaron del cielo, que lo llamaban dioses, de ahí el origen de las religiones y tal y cual. Y esta gente fueron los que trajeron la tecnología. Y esta gente fueron los que se escondieron en el centro del planeta, bajo las aguas. Podemos hablar de la tierra hueca, podemos hablar de muchos temas, de escondites. Hemos tratado aquí muchos de esos temas. Me imagino, claro. Pues escondites hay en todos lados. Tú levantas una piedra y sale un extraterrestre. O sea, ¿sabes lo que te digo o no? Los extraterrestres están en el kiosco. ¿Sabes lo que te digo? Están en todos lados. Lo que pasa es que uno tiene que abrir más los ojos, ¿no? y pensar que el universo es increíble. Hay un montón de cosas por ahí que merecen la pena investigar un poquito más, porque es apasionante, la verdad, saber. Para mí, la clave es el origen nuestro, de dónde venimos nosotros realmente, ¿no? Y el tema del agua también, para mí, es muy, muy inquietante, porque el planeta es 2/3 de agua y 1 de tierra, ¿no? 70% agua, 30% tierra. Y yo me pongo a pensar, la composición del humano es 70% agua y 30% materia. Músculo, sí, ¿no? Tejido, tal. Y me hace pensar la conexión del organismo humano
con el organismo terrestre, que realmente, ¿qué nos diferencia, ¿no? de la propia Tierra, ¿no? Si hay extraterrestre escondido bajo la Tierra, ¿no hay extraterrestre escondido bajo nuestra propia piel? Increíble. Piénsalo. Buenas noches, una nueva temporada llega y con ella una nueva sección, Historia Oculta, porque todo misterio tiene un origen y el objetivo que aquí nos ocupa es encontrarlo. Y esta noche concretamente traemos sobre la mesa el misterio del Conde Saint-Germain, una de las pocas personas de la historia que supuestamente ha alcanzado la inmortalidad. La historia de este conde se remonta al año 1690, aunque lo cierto es que su origen es tan incierto como su propia identidad. Se especula con que pudo nacer en Transilvania o Hungría, aunque nada se sabe a ciencia cierta. Se dice que tenía una memoria increíble, era capaz de decir hojas enteras con solo haberle echado un vistazo, que hablaba muchísimos idiomas. Él en los bolsillos no llevaba dinero, sino que llevaba puñados de diamantes. También se habla de que convertía monedas en centavos en monedas de oro. Nunca comía ni bebía nada. Y otra peculiaridad era que no se conocía que estuviese con ninguna mujer. Nunca tenía relaciones. Por los lugares donde viajaba, se quedaba mucho tiempo viviendo en las cortes, creaba laboratorios de alquimia, ¿no? Y otra peculiaridad dentro de esto es que, relacionado con esta eterna juventud que supuestamente le caracterizaba, era que escribía recetas para eliminar las arrugas faciales y para crear tintes. A mí me llama mucho la atención la anécdota con una señora que conoció en Venecia. Una noche el conde acudió a una fiesta organizada por la condesa Bongiorgi, cuyo difunto marido había sido embajador en Venecia 60 años antes. La condesa dijo que recordaba el nombre de cuando ella estuvo en Venecia. Él le dijo que era el mismo, que él había estado en esa reunión y empezó a contarle detalles y acabó creyéndoselo y al final le exclamó que lo había convencido y que era algo sumamente extraordinario y que eso era causa del demonio. 100 años después, ya de su supuesta muerte, los miembros de la Sociedad Teosófica afirmaron que aún estaba vivo y como prueba de esto se dice que hay una supuesta fotografía donde aparece este hombre Saint-Germain fundando esta sociedad. Se dice que había admitido que ocupó hasta más de 40 cuerpos diferentes en esos 2000 años, ¿no? Que se supone que él había estado habitando la Tierra. Podía ocupar varios cuerpos y posiblemente no fue siempre el mismo cuerpo. Y también añadir que todas estas visiones que él tenía, que hablaba como si hubiese vivido en las bodas de Caná, que había conocido a la madre de la Virgen María. Y lo asombroso es que era capaz de dar detalles que no era posible dar, salvo si hubiese estado realmente allí. Sabía que la vida de Jesús no iba a acabar bien, ¿no? El conde Saint-Germain, inmortal o no, lo cierto es que ha sido capaz de trascender esta vida y llegar a la memoria de todos, aunque quizás no de la manera que cabría esperar, pues como un personaje de tanta relevancia, tan particular, ha caído un poco en el olvido. Abro sección, expediente insólito. Iremos desvelando distintos encuentros que ha sufrido la humanidad, distintos contactados, iluminados, como muchas veces se han calificado. Hoy os traigo Sixto Paz, peruano de nacimiento, nació en 1965. El 22 de enero de 1974, en una conferencia del doctor Víctor Yáñez, médico del Hospital de Policía de Lima, habló sobre el tema de la posibilidad de la telepatía como transmisión del pensamiento a distancia. Después de esta conferencia, se reunió en su casa con una de sus hermanas, con su madre, y hicieron meditación conjunta. Ese día, tras horas y horas, empezó a escribir, hizo escritura automática. En ese momento fue contactado por un ser extraterrestre de otro planeta. En ese momento, él se quedó estupefacto, pero fue más allá y quiso seguir comprobándolo e investigándolo. Poco tiempo después, tuvo un segundo mensaje en el que se le apareció Osalk, que decía provenir de Gamínides, de una de las lunas de Júpiter. Poco a poco se fueron sumando a este proyecto científicos, periodistas. Poco después, en 1974, tuvo el primer contacto en Chilca, junto a dos amigos y un investigador. Vieron a unos 80 metros de distancia una luz luminiscente con más de una veintena de ventanillas donde pudieron ver formas humanoides y de manera telepática le contaron que todavía no era el momento, que no estaban preparados
pero que poco a poco irían descendiendo y le irían transmitiendo ese mensaje que le tenían que transmitir. Y incluso hasta el día de hoy sigue teniendo contacto. Uno de los, muchísimo más adelante, sobre los años 80, ya el fenómeno se había convertido mundialmente muy conocido y la prensa de muchísimos países, tanto de Argentina, de Estados Unidos, de muchísimos países, cubrían los encuentros. Sixto Paz a día de hoy tras eso se convirtió en un fenómeno social de estos numerosos avistamientos que tuvo Sixto Paz, de las numerosas experiencias. En algunos de ellos tuvo contacto, por así decirlo, físico, visual, y los describe a estos seres visitantes de Gamínides como humanoides de facciones nórdicas, bastante más altos, rubios o azules, y cómo querían transmitir un mensaje de paz y de aviso a la humanidad de que debíamos cuidar el planeta. Este gran árbol del misterio cada temporada crece un poquito más, nos añadimos más, cada vez cambiamos más los formatos. Vosotros también espero que sigáis al bordecito de nuestro camino, el camino del misterio. Muy buenas noches.